días. Soy el doctor Carlos Silva, residente de primer año del posgrado de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. El día de hoy vamos a hablar sobre la obesidad infantil. La obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes en los Estados Unidos y en muchos otros entornos con abundantes recursos y economías en transición. A medida que la prevalencia de la obesidad ha aumentado, también lo ha hecho la prevalencia de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Por esta razón es imperativo que los proveedores de atención médica identifiquen a los niños con sobrepeso y obesidad para que se pueda brindar asesoramiento y tratamiento. El término obesidad se refiere a un exceso de grasa. Sin embargo, los métodos diagnósticos utilizados para medir directamente la grasa corporal no siempre están disponibles en la práctica diaria. La obesidad es uno de los más serios problemas del siglo XXI. Hoy en día se tiene el registro de cerca de 2.1 mil millones de personas, las cuales representan casi el 30% de la población del mundo. Y en un reporte de junio del 2017 se menciona que el exceso del peso corporal representa alrededor de 4 millones de muertes al año. Tiene una predominancia por el sexo masculino y afecta no solo a países desarrollados y no solo a países del primer mundo, estando dentro del top 3 de América Latina, nuestro país en el segundo lugar. En el primer lugar tenemos a México con un 28% de obesidad a nivel nacional, Venezuela que se encuentra en un 24.9% y Ecuador en un 23.7%. Aún resulta el hecho de que existe una fuerte correlación entre el desarrollo de la obesidad infantil y su prevalencia en la edad adulta. Podemos evidenciar que en países de Centroamérica y de Suramérica la prevalencia de la obesidad oscila entre el 15 al 24.9%. Para categorizar el estado de peso de los niños entre 2 y 20 años de edad se utilizan las siguientes definiciones. Para niños entre 2 y 18 años hablamos de peso insuficiente cuando el índice de masa corporal se encuentra por debajo del percentil 5. Cuando hablamos de peso normal, cuando tenemos un índice de masa corporal por encima del percentil 5 hasta el percentil 85. Hablamos de sobrepeso cuando tenemos un índice de masa corporal por encima del percentil 85 hasta menor al percentil 95. La obesidad la vamos a dividir por su parte en 3 grados. De este tipo la vamos a clasificar en clase 1, clase 2 y clase 3, siendo la clase 1 aquel que se encuentra por encima del percentil 95, menor al 120% del percentil 95 o que tengan un índice de masa corporal mayor al 30-35. Una obesidad de clase 2, hablamos de un índice de masa corporal mayor del 120 al 140% del percentil 95 o un índice de masa corporal total entre 35 o menor a 40. Y hablamos de obesidad de clase 3 cuando el índice de masa corporal es el 140% del percentil 95 o un índice de masa corporal por encima de 40. En la actualidad no existe un único factor que sea predominantemente la causa de la obesidad infantil. Sin embargo, se han estudiado múltiples factores, entre ellos factores ambientales, que son los principales agentes etiológicos que producen esta patología. Dentro de los factores ambientales, casi toda la obesidad en los niños está fuertemente influenciada por factores ambientales, ya sea un estilo de vida sedentario o una ingesta calórica mayor que las necesidades. Las contribuciones de influencias ambientales específicas son objeto de considerable discusión e investigación. Los factores ambientales explican solo una parte del riesgo de producir obesidad, pero son objetivos importantes para el tratamiento porque son potencialmente modificables. El estrés también aumenta desde cierto modo en pacientes, sobre todo en adolescentes, aumenta el consumo de comfort food. Esta es aquella comida que nos hace sentir bien con nosotros mismos, aunque sea dañina o sea alta en calorías, generalmente son ultraprocesadas y son dañinas para nuestra salud. También está el hecho de que en la sociedad, que es otro de los factores por los que se relaciona el aumento de la obesidad infantil, la comida chatarra no se percibe como una comida perjudicial debido a las grandes propagandas
que se hacen de la misma. Las bebidas endulzadas con azúcar, la evidencia sugiere que el consumo de este tipo de bebidas, incluido el jugo de frutas, es un contribuyente importante al desarrollo de la obesidad en algunas personas. Algunas encuestas representativas a nivel nacional en Estados Unidos hablan de que las bebidas azucaradas suministraron un promedio de 270 kilocalorías por día, lo que representa de un 10 a un 15% de la ingesta calórica total. Además, en un ensayo aleatorizado demostró que la reducción del consumo de bebidas azucaradas entre los adolescentes con sobrepeso y obesidad se asoció con una disminución modesta del índice de masa corporal. El uso recreativo de los medios de pantalla también es un factor a considerar, ya que los dispositivos y el formato para el uso de los medios de pantalla continúan evolucionando y este uso de las pantallas recreativas no relacionados con la escuela probablemente debería considerarse en conjunto al establecer objetivos con fines clínicos, ya que un estudio aleatorizado sugiere que si se puede lograr una reducción sustancial en el uso de medios de pantallas, se puede aumentar efectivamente la actividad física. Otro factor a considerar también es la genética, ya que el potencial genético de los padres, si estos tienen tendencia a la obesidad, puede producir que los hijos también tengan tendencia a la misma por este antecedente. Si bien aún existen mayores estudios para determinar otros agentes, actualmente se encuentran en desarrollo investigaciones que relacionan el sueño, el microbioma intestinal y algunas toxinas. Dentro del sueño se sugiere que existe una asociación entre la duración del sueño más corta o los horarios de sueño irregulares y la obesidad. Esta asociación se ha demostrado en algunos estudios transversales después de ajustar por una serie de posibles factores de confusión ambientales. Los efectos más marcados en estos niños fueron que el extremo superior del rango de peso. En un gran estudio longitudinal entre niños en edad preescolar con horarios de acostarse temprano, entre las 8 de la noche o antes, el 10% desarrolló obesidad en la adolescencia, en comparación con el 23% de aquellos con horarios de acostarse tarde, entre las 9 y las 10 pm. Otros factores ambientales que se han propuesto como posibles contribuyentes a la obesidad incluyen la influencia de la microbiota intestinal, las toxinas ambientales y algunos virus. El papel de cada uno de estos factores sigue siendo aún especulativo, pero está respaldado por algunas pruebas preliminares y es objeto de una investigación en curso. En cuanto al microbioma intestinal, varias líneas de investigación han sugerido que existe una relación entre el microbioma y el potencial del aumento de peso. Varios estudios observacionales han sugerido una asociación entre la obesidad y la exposición a antibióticos o alguna infección materna durante la gestación o la infancia. Se observaron resultados contrastantes en otro estudio de gran tamaño que no encontró tal asociación. Incluso en un análisis secundario de pares de gemelos, si hay una asociación, el tamaño del efecto parece ser pequeño y puede no ser clínicamente importante. En cuanto a las toxinas, los estudios epidemiológicos plantean la posibilidad de que la obesidad pueda desencadenarse o exacerbarse por la exposición a sustancias químicas que alteran el sistema endocrino ambiental, como el pesticida o el bisferol. Sabemos, el eje cerebro-intestino es un complejo bidireccional que comunica el sistema nervioso central con el aparato digestivo. Las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal se han relacionado con la presencia de enfermedades digestivas y extradigestivas. Pues tanto el hambre como la saciedad y el balance energético se encuentran regulados por un sistema neuroendocrino integrado a nivel del hipotálamo. Aquí se incluyen señales centrales y periféricas conocidas como sistema homeostático y señales sensoriales y cognitivas como la activación del sistema neuronal de recompensa como respuesta a un alimento con alta palatabilidad conocido como sistema hedónico. El hipotálamo está compuesto de diversos núcleos que se encargan de regular diferentes funciones dentro del organismo, como por ejemplo la ingesta. Todos estos núcleos se encuentran interconectados y a su vez reciben información del sistema nervioso central, de estímulos y señales procedentes del aparato digestivo. Si se tiene en cuenta la duración de su acción, estas señales pueden ser de corto plazo, es decir, durante y justo después de la comida, o a largo plazo, que sería el periodo posterior a la comida. Estas pueden ser también de origen periférico o de origen central y pueden tener efectos inhibitorios del apetito, como es el caso de la leptina y de
los péptidos derivados de la propia melanocortina o activadores del apetito, como es el caso de la grelina, o de los neuropéptidos y péptidos relacionados con agouti. Dentro del sistema homeostático podemos encontrar también el sistema anabólico y el sistema catabólico. El sistema anabólico se va a encargar de todas aquellas funciones o de todos aquellos factores que van a inducir el apetito, que van a inducir el consumo de los alimentos. Dentro del sistema anabólico tenemos factores neurosensoriales, que son dentro de los responsables tenemos el hipotálamo, el tálamo, la amígdala y el hipocampo, que son factores externos sensoriales. Dentro de los factores gastrointestinales tenemos la contracción rítmica gástrica, que es podemos decir que es el inicio de esta sensación de hambre. Justo en ese momento se activan los factores metabólicos, donde nuestro nivel de glicemia va a descender por lo menos a un 12%, ocasionando a su vez un hiperinsulinismo. Dentro de las señales moleculares periféricas tenemos la grelina, que va a empezar a liberarse. Pueden liberarse también hormonas tiroideas que estimulan el metabolismo basal, y los glucocorticoides, que son hormonas que incrementan la ingesta de alimentos. Dentro de las señales moleculares centrales tenemos la liberación de noradrenalina, que va a aumentar el consumo de los carbohidratos. El sistema catabólico, por su parte, va a encargarse de enviar señales a corto plazo, que van a ser señales de llenado y saciedad. Aquellas señales a largo plazo que van a estar inducidas por la leptina, que a su vez depende de los depósitos corporales de grasa. La colecistoquinina, que es la encargada de enviar la señal al cerebro de llenura o adiposidad. La concentración de nutrientes, las proteínas, son los nutrimentos que van a producir un mayor efecto de saciedad perdurable en el tiempo. Dentro de los factores metabólicos vamos a tener que el índice metabólico es el incremento en la utilización de la glucosa, es una señal de terminación de la alimentación, y la concentración de metabolitos. La oleilatonilamida, que es una de las que se está estudiando actualmente, que también tiene cierta importancia en cuanto a la inhibición del apetito. Dentro de las señales moleculares centrales vamos a tener la liberación de serotonina, que va a producir un efecto anorexigeno, en especial para carbohidratos, y noradrenalina, sobre todo en los receptores alfa y beta. El control homeostático de la ingesta de alimentos está fuertemente influido por el hedonismo, el sistema de recompensa y las experiencias alimentarias. Estos factores no homeostáticos son afectados por el medio ambiente y procesados a través del sistema corticolímbico. El sujeto siente un placer subjetivo cuando ingiere un alimento, disfruta con la presentación de un plato, con un aroma, con una textura e incluso con el sonido resultante de la masticación de los alimentos, lo que lo lleva a comer de forma compulsiva. La mayoría de los estudios mencionados constatan que a mayor restricción por parte de los padres existe una mayor relevancia en el peso del niño. Con lo ya antes mencionado, podemos empezar a establecer un diagnóstico de obesidad infantil. Es importante recoger todos los datos precisos en nuestra historia clínica, sin que se pase nada por alto, y haciendo un énfasis especial en los siguientes ítems. Debemos hablar de los antecedentes de peso, hablar del patrón histórico y cronológico del aumento de peso, si este fue de forma insidiosa o si fue un aumento de peso brusco, en aquellos factores relacionados con la dieta, con los patrones de alimentación, incluido el horario, el contenido y la ubicación de las comidas, la frecuencia de las comidas, cuántas veces al día son consumidas, y las preferencias alimentarias, si tenemos más preferencia en nuestro paciente por comidas ultraprocesadas, si consume una adecuada cantidad de agua. Todos estos son antecedentes importantes que deben ser recogidos en nuestra historia clínica. También debemos hacer énfasis en la actividad física, especificando el tiempo dedicado al juego, al recreo escolar y a la educación física, si hay participación deportiva o no en actividades extraescolares, y de fin de semana, si hay actividad de estilo de vida. Se debe documentar cualquier obstáculo que pueda existir a estas actividades, así como la cantidad de actividad sedentaria que puede presentar nuestro paciente. También se debe evaluar el sueño, evaluar la duración, la calidad y el horario del mismo, trastornos del sueño, la presencia de apnea obstructiva, ya que esta puede causar enuresis nocturna o síntomas diurnos que incluyen falta de atención, problemas de aprendizaje y somnolencia.
Debemos hacer una correcta anamnesis para recoger todos los antecedentes personales y familiares. Los antecedentes médicos deben incluir la revisión de todos los medicamentos, en particular aquellos que se sabe que pueden promover el peso, la presencia de comorbilidades o causas subyacentes de la obesidad y antecedentes familiares de obesidad. El examen físico debe evaluar las comorbilidades y las posibles causas de la obesidad. Se debe evaluar la apariencia general, el estado de ánimo, buscar características dismórficas que puedan sugerir un síndrome genético, así como los valores de presión arterial. En cuanto a la antropometría, se debe hacer énfasis en el peso, talla, perímetro braquial, perímetro cefálico si aplica, el índice de masa corporal, el área muscular y el área grasa, ya que estos tienen un valor bastante importante para hacer nuestro diagnóstico nutricional, como hemos visto en clases anteriores. En cuanto a la evaluación complementaria, la cual no está indicada en todos los pacientes, pero pudiesen ser complementaria para nuestra evaluación de nuestro paciente con obesidad infantil, podemos solicitar perfil lipídico, una glucosa plasmática o hemoglobina glicosilada si estamos sospechando de que nuestro paciente pueda tener antecedentes familiares de diabetes, transaminasas, perfil tiroideo y pruebas genéticas, las cuales son muy poco indicadas debido a su alto costo. El manejo de la obesidad infantil es un manejo multidisciplinario y es un abordaje que debe hacerse con sumo cuidado. Es por esto que se han establecido actualmente ciertos consejos para cuidadores y para niños mayores dependiendo de ciertas características o ciertos atributos que se presenten en la familia y en los cuales se puedan intervenir. Estos atributos en los cuales pueden ser modificables y que se pueden intervenir desde un punto de vista biopsicosocial son los siguientes. Cuando la familia tiene poca o ninguna estructura en los patrones de alimentación, ya que pocas comidas familiares, las comidas no se comen en la mesa, la televisión encendida durante las comidas, el pastoreo, etc., aquellos consejos son que se debe comer juntos en familia con la mayor frecuencia posible, que se deben programar horarios regulares para las comidas y los refrigerios, que debe evitar saltarse comidas y limitar las distracciones a la hora de comer, como el televisor, teléfonos inteligentes o tabletas. Si la familia come con frecuencia fuera de casa, entonces se deben identificar las barreras que impiden que la familia coma en casa con más frecuencia. Proporcionar recursos para la planificación de las comidas, inicialmente utilizando recetas que sean familiares para la familia. Comienza el proceso de cocinar más en casa usando estas recetas. Y se debe evaluar el tipo de restaurante y las selecciones habituales y se deben discutir alternativas más saludables. Saltarse comidas. Esto es bastante importante y se debe enfatizar en la importancia de comer 3 comidas programadas regularmente al día para tener un peso y un metabolismo saludable. Se debe explicar que saltarse las comidas puede provocar un aumento del hambre y comer en exceso más tarde. Comience por establecer la meta de que el niño coma algo. Ejemplo, un solo grupo de alimentos en el momento en el que normalmente se saltaría una comida. Se debe aumentar la meta gradualmente introduciendo otros grupos de alimentos a medida que el niño esté listo, animando al niño a lograr una comida balanceada. A la elección de los alimentos, si existe un alto consumo de bebidas azucaradas, se deben explicar que las bebidas que contienen azúcar, incluido el jugo de fruta 100% natural, a menudo causan aumento de peso porque tienen muchas más calorías, pero es posible que no ayuden al niño a sentirse lleno. Se deben calcular las calorías que el niño está ingiriendo actualmente de estas bebidas y cuántas de sus necesidades energéticas diarias están agotadas. Recomiende eliminar las bebidas endulzadas con azúcar del ambiente doméstico. Se deben sugerir alternativas bajas en azúcar para que la familia las pruebe o sustituirlas por agua o leche baja en grasa, ya sea descremada al 1% o sin azúcar. Las leches vegetales son aceptables si no están endulzadas y se prefieren las leches de soya debido a su mayor contenido de proteínas. Si en la familia se carece de conocimientos nutricionales, ya que no lee las etiquetas, no hace la lista de compra, etc., se debe evaluar el nivel de conocimiento nutricional de la familia y comenzar ayudándolos a establecer metas pequeñas, como equilibrar sus platos o proporcionar una variedad de alimentos. Cuando la familia esté lista, aumente las metas gradualmente al discutir qué alimentos deben comerse con más frecuencia y cuáles deben comerse con moderación. Enseñar a la familia a entender e interpretar la etiqueta de un alimento, especialmente el tamaño de la porción y el contenido de grasa, azúcar agregada y fibra, es fundamental para garantizar la adhesión de la familia a un estilo de vida más saludable. La calidad de la dieta
por falta de frutas, verduras, cereales integrales, consumo de leche completa, etc., se debe proporcionar educación sobre los grupos de alimentos, discutiendo la importancia de cada grupo de alimentos como parte de la dieta diaria. Un enfoque es discutir el concepto de un plato equilibrado, centrándose en el suministro de abundantes verduras, frutas y fibra, aproximadamente un cuarto del plato para verduras, granos, frutas y proteínas. El exceso de granos refinados, pan blanco, pasta y carbohidratos simples como las azúcares, para esto debemos enfatizar la importancia de incluir fibra en la dieta como un medio para disminuir el hambre y sentirse lleno después de comer. Hay que explicar que los granos enteros se digieren y absorben a un ritmo más lento que las ganancias refinadas y que estos azúcares, y lo que resulta en un nivel de azúcar en la sangre más estable, reduce el hambre y es más saludable. Si hay ingesta de lácteos con alto contenido de grasa, entonces se debe comparar la información nutricional de los productos lácteos con alto contenido de grasa con los productos lácteos de bajo en grasa. Se debe discutir los tipos de grasa, qué grasas son más saludables y qué grasas deben evitarse, es decir, aquellas grasas que son saturadas. Si hay un bajo consumo de frutas y verduras, se debe proporcionar educación sobre el tamaño de las porciones de las verduras y frutas, se debe discutir la importancia de la fibra de las verduras y las frutas, se debe pedir a la familia que prueben nuevas verduras y frutas para aumentar la variedad y proporcionar recetas o productos rápidos y fáciles de preparar para la familia. En cuanto a las preferencias y a cómo controlar las preferencias alimentarias del niño, cuando tenemos una alimentación quisquillosa o ese niño denominado picky eater, los consejos que se pueden dar son introducir al niño nuevos alimentos de manera gradual pero constante, animándolo siempre pero sin presión a que explore la apariencia, el tacto y el olor de los alimentos, así como el sabor. Se deben proporcionar los mismos alimentos a cada miembro de la familia, no hay órdenes especiales. Se deben proporcionar comidas y meriendas en un horario predecible sin compensar si el niño elige no comer lo que se le ofrece. Aliente, pero no presione al niño para que coma un alimento específico. Los cuidadores deben continuar ofreciendo la misma comida en más de 10 ocasiones, incluso si el niño se niega a comerla. Como ya dijimos, el sueño también forma parte fundamental en cuanto a las intervenciones para el manejo de la obesidad infantil. Las horas de sueño recomendadas para los niños, tenemos que de bebés de 14 a 12 meses se recomienda unas 12 a 16 horas de sueño. Niños pequeños de 1 a 2 años se recomiendan entre 11 y 14 horas de sueño. Los niños de entre 3 y 5 años se recomiendan entre 10 a 13 horas de sueño y niños de 6 a 12 años de 9 a 12 horas de sueño y adolescentes de 13 a 18 años se recomienda un total de 8 a 10 horas de sueño. Recordando que existen algunos estudios en los cuales se demostró que un mayor número de horas de sueño no necesariamente está asociado a una mayor salud y mayor bienestar, sino por el contrario, había mayor relación con el inicio de la obesidad infantil. En algunos casos está indicado el tratamiento farmacológico para el manejo de la obesidad infantil. Dentro de los medicamentos aprobados que tienen alta eficacia actualmente en Estados Unidos para niños mayores de 12 años tenemos la semaglutida y la liraglutida. La semaglutida sería a una dosis inicial de 0.25 miligramos por vía subcutánea una vez a la semana, ajustando gradualmente según la tolerancia a la dosis objetivo de 2.4 miligramos una vez a la semana. La liraglutida por su parte, la dosis inicial es de 0.6 miligramos por vía subcutánea una vez al día, ajustándolo de forma gradual según la tolerancia a la dosis objetivo de 3 miligramos una vez al día. La semaglutida puede producir una pérdida de peso media de 17.7 kilos con una reducción del índice de masa corporal del 16.7%. La liraglutida puede producir una pérdida media de peso de 4.5 grados con una pérdida de índice de masa corporal del 4.6%. Algunos efectos secundarios de este medicamento de alta eficacia son las náuseas, los vómitos, el aumento de riesgo de cáncer medular de tiroides en pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides. Medicamentos aprobados para el manejo de la obesidad infantil es la fentermina topiramato. Este medicamento combinado está aprobado para la pérdida de peso en pacientes de más de 12 años de edad. La fentermina es un estimulante simpático mimético, mientras que el topiramato tiene múltiples mecanismos de acción y también es un anticonvulsivo. La combinación de ambos fármacos actúa de forma central y suprime el apetito.
Es utilizado a una dosis inicial de 3.75 miligramos de fentermina con 23 miligramos de topiramato por vía oral una vez al día, teniendo una dosis media de 7.5 miligramos de fentermina y 46 miligramos de topiramato por vía oral una vez al día. La dosis alta sería de 15 miligramos de fentermina con 92 miligramos de topiramato por vía oral una vez al día. La eficacia para la pérdida de peso a dosis alta puede producir una pérdida de peso de 15.8 kilos aproximadamente, y una dosis a dosis media puede producir una pérdida de peso de 12.1 kilos aproximadamente. Dentro de los efectos secundarios de este medicamento tenemos que la fentermina tiene efectos secundarios simpático-miméticos dependiendo de la dosis, y el topiramato puede tener efectos secundarios neuropsiquiátricos, incluido el enlentecimiento cognitivo, la abstinencia, la cual puede causar convulsiones, y se debe ir disminuyendo progresivamente hasta descontinuar. La setmelanotide es un medicamento aprobado para la pérdida de peso en pacientes de 6 años o más, con deficiencia de la propiomelanocortina, con deficiencia de la PCSK1, que es una deficiencia hereditaria que afecta el metabolismo y el apetito, o que tengan deficiencia de un gen responsable para fabricar el receptor que interactúa con la leptina, o que tengan pruebas genéticas confirmadas del síndrome de Bardet-Biedl. Se dirige específicamente por la vía MC4R, donde está incluida la señalización de la leptina. La dosis inicial es de 1 a 2 miligramos por vía subcutánea una vez al día, dependiendo de la edad del paciente. Se pueden realizar ajustes en la dosis de la función y respuesta de la tolerabilidad con una dosis máxima de 3 miligramos una vez al día. Dentro de la eficacia para la pérdida de peso se han evidenciado resultados en los pocos estudios que hay abiertos con las edades pediátricas mayores a 6 años de edad, y en todos se ha evidenciado una pérdida de peso de al menos un 10% del peso corporal. Dentro de los efectos secundarios tenemos reacción en lugar de la inyección, náuseas e hiperpigmentación de la piel. Medicamentos aprobados con una eficacia moderada tenemos la fentermina en monoterapia, la cual está aprobada para mayores de 16 años y solo para uso a corto plazo, por un periodo no mayor a 3 meses en Estados Unidos. Existen datos limitados de seguridad y eficacia para el uso a largo plazo y solamente existen datos en adultos, y este es un estimulante simpático mimético. La dosis sería en cápsulas de 15 miligramos, 30 miligramos o 37.5 miligramos, o comprimidos de 37.5 miligramos. Serían de 15 a 37.5 miligramos por vía oral una vez al día, o 18.75 miligramos, que sería el equivalente a media tableta, 1 a 2 veces al día. Y los comprimidos serían de 8 miligramos, que podrían ser entre 4 y 8 miligramos por vía oral 3 veces al día. La eficacia para la pérdida de peso ha comprobado que en niños la disminución de peso ha sido de 3.2 kilos, con una reducción del índice de masa corporal del 4% a los 6 meses. Las dosis más altas se asocian con un aumento de los efectos adversos, pero no necesariamente con una mayor eficacia, así que es importante consumirlo a la dosis recomendada. Dentro de los efectos adversos dependientes de la dosis podemos tener presión arterial elevada, un aumento de la frecuencia cardíaca, mareos, jaqueca, temblor, serostomía, dolor abdominal, estreñimiento y nerviosismo. Dentro de los medicamentos de baja eficacia tenemos la lidexanfetamina, la cual no está aprobada para el control de peso, está aprobado para el tratamiento del trastorno por atracón en adultos o para el TDAH a partir de los 6 años, ya que actúa como un estimulante. La dosis inicial es de 20 a 30 miligramos por vía oral por la mañana, y se puede aumentar la dosis en incremento de 10 miligramos al día. No existe una dosis efectiva clara para la reducción del índice de masa corporal. Su evidencia limitada para la pérdida de peso, y en adultos con trastornos por atracón puede tener una pérdida de peso media del 6%. Tiene efectos secundarios como presión arterial elevada, insomnio e irritabilidad. La metformina está aprobada para mayores de 10 años para la diabetes mellitus tipo 2, y nivela gluconeogénesis hepática y aumenta la absorción de glucosa en el tejido periférico. La dosis inicial recomendada es de 500 miligramos por vía oral 1 o 2 veces al día, con un aumento gradual hasta 2000 miligramos. Se recomienda liberación prolongada para reducir los efectos secundarios. Un metaanálisis en niños encontró que hay una disminución media del índice de masa corporal de 0.86 kilogramos por metro cuadrado después de 6 a 12 meses. Su uso para la pérdida de peso en niños sin diabetes mellitus tipo 2 es cuestionable debido a su baja eficacia.
Tiene como efectos secundarios la acidosis láctica, la cual es poco frecuente pero grave, y los efectos secundarios dependen de la dosis e incluyen hinchazón, náuseas, flatulencias o diarreas. El Orlistat es un medicamento aprobado a partir de los 12 años como un inhibidor intraluminal de la lipasa pancreática y gástrica, provocando la malabsorción de las grasas. Su dosis es de 120 miligramos por vía oral 3 veces al día con cada comida que contenga grasas. En un metaanálisis en niños hubo una disminución media del índice de masa corporal de 0,79 kilos por metro cuadrado de superficie corporal después de su uso entre 6 y 12 meses. Dentro de los efectos secundarios está la esteatorrea, la urgencia fecal, las flatulencias y la disminución de la absorción de vitaminas liposolubles. Esto ha sido todo el contenido del seminario del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.